Hola a todos. Una semana más, Gonzalo, que ya es la tercera, ¿no? Es Ya la llevamos tercera. 3 capítulos Aunque del esté, directo. aunque estén documentados solo dos de ellos, es la tercera. Vale, algún día repetiremos el primero sobre el Señor de los Anillos, no pasa nada. Sí, porque hay que hacer la Antes de continuación. nada, he de decir que no es que esté a oscuras, es que hemos tenido un problema con la cámara. Sí. Pero bueno, más o menos parece que se va arreglando poco a poco. Se ve la cámara un poco oscura, pero nada, para aclarar eso y ya está, ¿de acuerdo? Pues nada, antes de todo, mientras se va conectando, mientras os vais conectando todos y tal, deciros que tenemos nueva red social en Instagram. O sea, estamos en Instagram, seguidnos, nos llamamos Psicopoppers. Y nada, y a partir de ahí pues podéis ver pues información sobre los directos, curiosidades sobre de lo que vamos a hablar, completar la información que vayamos diciendo y luego aparte subiremos al apartado del GTV los directos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nada, pues seguidnos. Aparte, tenemos Twitter, Twitter, tenemos Instagram. YouTube. En YouTube, buenas tardes. En YouTube también podéis ver los directos que vayamos haciendo, los que subiremos ahí disponibles para que los veáis cuando queráis o si no habéis podido conectaros en el directo de esa semana. Y nada, pues tenemos que empezar como un tema un poco serio antes de meternos un poco en el tema del directo de hoy. Si recordáis, la semana pasada hablamos de referentes de videojuegos LGTB, de, de cómo los videojuegos pueden ser una gran ayuda para pues, las personas del colectivo, porque ahí encuentran referentes y al sentirse identificados, pues pueden desarrollar mejor su identidad y no sé, y como a la hora de desarrollarse, pues tener un apoyo, ¿no? Aunque es por ese modelo. Y no sería apropiado, después de haber hecho un especial del orgullo la semana pasada, no comentar el caso del chico este que se murió de una paliza que mataron ayer, Samuel, por básicamente ser gay, ser homosexual. Y nada, simplemente comentar que qué pena un chico tan joven que tenía solo 24 años, que por su condición por su orientación sexual, pues haya sido asesinado directamente. Esa es la palabra. No lo han matado, lo han asesinado. Es una pena y Y. es mm, como la otra cara de la moneda de lo que estábamos reflejando mm, justo la semana pasada, sí. de empezar a incluir modelos de personas LGTBI en la sociedad, Mm, ese espectro que se está empezando a abrir mm, en nuestra cultura, pero siempre está esa otra moneda que es la homofobia y la agresión mm, y algo que está latente, pero que igual se esconde un poco a esas horas de la noche. Creo que pues, le hicieron la paliza a las 3 de mm, la mañana y que rebosa con igual un poco de alcohol o un poco de tal, pero que sí, mm, sí que está ahí, porque intentan esconderlo un poco mm, porque la sociedad está cambiando, porque igual lo tiran a las 3 de la mañana y tal, mm. y tienen ese miedo de mostrarlo un poco más al principio o tal, Mm. porque la sociedad sí que está Claro. cambiando y les jode, les quema por Mm. dentro de que podamos Sí, vivir al final. con personas con distintas orientaciones sexuales. Mm. Claro, al final es lo que, pues eso, lo que decimos la semana pasada, al igual que referentes. Por cierto, quiero aclarar a todos los que se estáis conectando ahora que tengo un problema con la cámara, ¿de acuerdo? Por eso se me ve un poquito oscuro. Lo digo porque me veo 1000 comentarios en el chat sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, claro, la reflexión que tenemos que hacer es que al igual que hay referentes buenos, como el que comentábamos la semana pasada, de, pues eso, de videojuegos, de personajes LGTB en series y pelis y tal, también hay referentes malos. Y últimamente en los medios de comunicación se está como blanqueando mucho un discurso del odio. Y qué casualidad que justo desde que empezó este discurso de odio, no solo en cuanto a lo LGTB, sino también en cuanto al racismo
o en cuanto al machismo, qué casualidad que justamente ha habido un aumento brutal de casos de violencia en todos estos con motivos de odio, ¿no? Nada, decir simplemente que qué pena que están haciendo concentraciones en muchas ciudades para, pues eso, homenajearle un poco mostrarse, ¿no? Sí, aplicar un poco de visibilidad. Ante los demás, un poco de la cara como colectivo, ¿no? Y nada, pues vamos a pasar a otros temas vamos a entrar ya en materia, ¿de acuerdo? Sí. Pues nada, ¿cuál es el tema de hoy, Gonzalo? El tema de hoy es enfermedades mentales, la salud mental. Hemos centrado en esta ocasión un poquito más en los estados de ánimo, centrándonos en ansiedad, depresión y adicciones, más que nada, porque hemos visto que muchos artistas tienen trastornos bipolares y nos daría mucho juego para poder hablarlo en otros días. Y estos estados de ánimos alterados con músicos de éxito. Hablaremos un poquito de la generación del Club de los 27, de los más recientes como son Amy Winehouse, Kurt Cobain o Avicii, y luego pues haremos una reflexión un poco general de las enfermedades mentales en referencia al estado de ánimo, depresión, ansiedad y adicciones, que la hemos metido aquí, aunque no serían como tal de estado de ánimo, y los músicos de éxito. Claro, los músicos de éxito. Los genios, ¿no? De éxito también un poco. Sí. Que, claro, es un poco lo que está contando Gonzalo. Nos encontramos, queríamos como hacer un poco, pues un directo hablando de personas famosas con problemas de salud mental. Como de una forma de que al final, pues eso, la gente famosa tiene pues mucho poder de influencia y mucho más alcance. Y al final, pues cuando una persona famosa da la cara y dice en una entrevista de forma pública que tiene pues X trastorno o X enfermedad, pues es una forma como un poco de desestigmatizarla, ¿no? Decir de que eso existe y que la gente se pueda ver un poco reflejado en esto y también aumentar un poco el conocimiento que se tiene sobre esa enfermedad. Por ejemplo, estábamos hablando de, por ejemplo, cantantes con bipolaridad, ¿no? El otro día Gonzalo y dentro se comentaba, pues, o sea, estaban también, pues, Amy Winehouse, no, estaba Britney Spears, estaban Selena Gomez, Demi Lovato, Kanye West. Kanye West, todos ellos lo han dicho de forma pública, pero claro, al final lo toman de una forma de dar a conocer, ¿no? Lo que les pasa. Y está muy bien eso porque a nosotros nos permite como pues coger sus casos, coger su historia y explicarlo. Eso es lo que decía Gonzalo también. Como era un tema muy amplio, pues esta vez nos hemos decidido a enfocarnos pues en gente de músicos de éxito, pues eso, tipo Kurt Cobain, Amy Winehouse y tal, que han tenido pues unas historias bastante duras, con problemas de adicción, de ansiedad, de depresión, de suicidio. Entonces, pues nada, pues vamos a ir empezando, ¿no? Una cosa que me gustaría decir es que siempre dentro de la patología mental, de la salud mental, el hecho de poder conseguir un diagnóstico y en este caso compartirlo, como has dicho tú ahora mismo, es un factor beneficioso para todas las personas. O sea, poder decir, yo no estoy loco, yo tengo esto. Es un factor que beneficia a modo de poder formar una vida, tener una retrospectiva, o sea, una retrospectiva no, una visión futura de vida y una forma de poder construir muy diferente a que si no tienes este diagnóstico. Y esta gente ha podido acogerse a un diagnóstico y planearse la vida en base a eso. Lo malo, que en los casos que vamos a poder coger no ha ido muy bien la cosa.
Pero el No, diagnóstico, quería nosotros decir sí, lo del diagnóstico, que es una cosa que a veces claro. no se da tanto por hecho, Mm, pero el diagnóstico es algo súper necesario a la forma de luego cómo plantear la vida. mm. Claro, no, y no solo. Me ha gustado mucho una frase que has dicho, Gonzalo, que has dicho, no estoy loco, me pasa esto. Ujú. Y no solo, pues que la gente famosa, pues eso como Britney Spears, como Selena Gomez, etcétera, lo digan públicamente, sino que cuando tú digas, no estoy loco, me pasa esto, la otra persona ya piense, vale, pues sé lo que es esto porque esta persona famosa lo tiene y lo ha explicado y a partir de ahí, pues sé lo que es esto y sé lo que te pasa. Y Claro, es una forma, pues eso, de desestigmatizar. al, De al todos modos, sí, sí, dime, dime. que al fondo es un poco como lo que estábamos comentando la semana pasada, Mm, de poder reflejarse en algo que es mm, conocido mediante alguien, en el caso de los videojuegos era en algo mm, famoso, en este caso sería en alguien famoso. El poder acogerse a algo, el poder decir no soy el único, lo comparto, aunque mm, en estas vidas sea un poco trambólico, mm, puede llegar a ayudar a gente de decir, mira, esta gente también tenía tal, porque no son los mm. únicos casos, y hay gente que tiene enfermedades mentales que dices, hola, ¿tienes enfermedad mental? Ya. Bien, bueno, en muchos casos son los de Asperger, pero bueno, eso también lo tenemos que dejar para otro día. Mm. Eh, vale, de todos modos, pues eso, hoy nos vamos a centrar no tanto en la gente que ya tenía como un trastorno o algún problema previo, como por ejemplo bipolaridad, ¿no? Que estamos comentando, sino que a gente que por el mismo estilo de vida que llevan los músicos famosos de éxito, es el mismo estilo de vida el que les ha hecho pues desarrollar problemas de salud mental, ¿no? De pues, lo que estamos diciendo, de ansiedad, de adicción a las drogas, de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, a ver, al final, pues eso, comentar, antes de poner ejemplos más concretos, pues comentar que al final hay muchos factores estresantes dentro de la vida de realmente cualquier músico de orquesta o no sé, o incluso DJs, ¿no? Eh, Al final es un trabajo sin horarios, donde te cambia totalmente los ciclos circadianos, en el que mucha gente desarrolla insomnio, con una carga de trabajo que es estacional, ¿no? Al final es un trabajo estacional, entonces a lo mejor pues hay meses del año en los que si, no sé, por ejemplo, en verano, si el verano dura 3 meses, que son 90 días, pues a lo mejor tienes que estar trabajando como, pues haciendo 72 vuelos. Claro, al final llevan unos estilos de vida, unos ritmos Hmm, que les cargan, ¿no? Que al final les dejan agotados. Y luego lo ampliaremos un poco, pero al final también es un trabajo en el que estás de cara al público, con mucha gente. No es lo mismo, por ejemplo, también ser un cantante de orquesta sin desmerecer, ¿eh? Que es una profesión dura. Eh, si además sumamos a esto, pues el factor del trabajo en sí, con que estás delante de mucha gente, etcétera, si eres un artista de éxito, se añade la responsabilidad de estar enfrente del ojo público, de tener una imagen, de cómo rendir, ¿no? De estar un poco a la altura. hmm. Son muchos factores de las vidas de los músicos de éxito que al final han hecho que no sepan manejar como esas emociones tan fuertes, ¿de acuerdo? Y a lo mejor pues la sensación de estar agotados pues lo compensan con el consumo de sustancias o al contrario, de repente pues llevan muy bien en la carga de trabajo típica de eso, de trabajo de músico, pero luego, por ejemplo, pues el tema, y no sé, consiguen como la tasa de ansiedad y tal, pero claro, de repente, pues a los primeros conciertos tenían muchísima euforia y tenía una sensación brutal de adrenalina, que al final eso también cancha, que va bajando a lo largo de que va haciendo conciertos y claro, ¿qué hace para sentir ese subidón que sentía al principio? Pues otra vez recurre al consumo de sustancias. Claro. Al final veremos, luego explicará Gonzalo ahora un poco el Club de los 27 y un poco las historias de Kurt Cobain y Amy Winehouse para que veamos un poco cómo ponerlos de ejemplo, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero al final veremos que realmente el problema es que es un ambiente en el que la accesibilidad al consumo de sustancias o cualquier droga es
brutal, es súper accesible y que si ya de por sí eso es un peligro, ante cualquier problema de ansiedad y tal, que como solución, o bueno, de ansiedad o de emociones fuertes o de situaciones en plan de eso de agotamiento, de decir, tengo que aguantar 8 horas seguidas en una sesión, por ejemplo, si eres DJ, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues al final se recurre pues a este consumo. Al final es un poco la pescadilla todo que se muerde la cola y propicia pues eso, el círculo vicioso que hace que terminen pues de una forma no muy buena, ¿no? Claro. ¿Podéis comentar algún ejemplo, Gonzalo, sobre músicos que les ha pasado un poco esto? Quería, antes de empezar, quería aportar que aparte muchos artistas tienen el sobreestrés de esa necesidad del público de algo nuevo. Cuando tienen unos periodos de 2-3 años sin sacar nada nuevo, estos tienen la sobrepresión de necesitamos algo nuevo. Y eso es otro de los factores de los que luego hablaremos con Amy Winehouse, por ejemplo. Es un ejemplo muy concreto en el cual después de su primer disco se quedó en blanco y no sabía nada más que decir. Y eso era otro sobreestrés, aparte de los conciertos, como puede ser. En ejemplos, como comentas, de toda esta gente, pues podemos ver todo el Club de los 27, podemos ver cualquier persona, cualquier artista de que no sea más o menos cercano, que ves que no empiezan a sacar nuevos discos. Cuando tú percibes que no hay novedades entre ellos, es porque hay algo más, hay algo psicológico ahí. Dime, Juan. Antes de continuar, ¿podrías aclarar para la gente que no sepa qué es el Club de los 27? El Club de los 27 es un club formado no oficial, no es algo que digas, me voy a apuntar al club de... El Club de los 27 son artistas reconocidos de fama mundial, virtuosos en su campo, estamos hablando de la música, de los cuales murieron justo a la edad de los 27 años. ¿En qué protagonistas, qué gente tenemos aquí? Tenemos a Brian Jones, líder, de los primeros líderes de los Rolling Stones, cuando fueron fundados, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, del que hablaremos, y Amy Winehouse. Casi entra Avicii, pero como dirá Juan, murió a los 28 años, pero bueno, más o menos es un conjunto de artistas, ¿no?, que tienen como X características comunes, que todos tenían como problemas con las drogas y que al final acabaron muertos, por desgracia, algunos de forma... Por adicciones, más que nada, porque muchas veces fue por... Jimi Hendrix, por ejemplo, se habla de que intentó vomitar y se ahogó en su propio vómito. Brian Jones fue un coma etílico, dentro de una piscina. Winehouse fue una sobredosis que estuvo acompañada. Al final no es suicidio en sí en algunos casos, bueno, en el de Kurt Cobain sí, pero no es suicidio en algunos casos, sino que está derivado de los problemas que tenían de adicción, ¿no? El caso de Kurt Cobain es un poco raro porque justo la madre de Kurt Cobain luego dijo que estaba muy obsesionado con el Club de los 27, de que igual él había propiciado haber llegado a estar dentro de este grupo de los 27. A mí me parece un poco raro porque, viendo los antecedentes, tiene una conducta depresiva, una distimia desde edad temprana, desde la adolescencia, en el cual su estado de ánimo siempre era un poco con tendencias a la depresión. Entonces habría que cuestionar un poco que se mató para entrar en el Club de los 27, yo creo. Claro. A ver, al final eso es una teoría de la conspiración un poco que hay, pero lo que sí que está claro es que llevaba un ritmo de vida
que arrastraba muchos problemas que al final le llevaron a esa situación, ¿no? Sí, tenía consumo de Mm, heroína, consumo de cocaína. Él mm, llegó a dejarlo justo cuando quedó embarazada Courtney Love, sí, pero vamos, en poco tiempo volvió a la heroína. claro. Mm. Estos, Al final, sí, sí. No, dime, dime. estos perfiles tienen Mm, al menos los últimos dos que hemos citado, Kurt Cobain y mm, Amy Winehouse, tienen unos perfiles muy parecidos en el cual de que tienen un fuerte trauma o un golpe muy fuerte a las edades jóvenes. Ambos padres tanto de Amy como de Kurt Cobain se divorciaron, tanto que Kurt Cobain citan las biografías que tiene ansiedad por separación mm, cuando se separan sus padres. mm, Amy Winehouse no tiene un modelo de padres como conocemos todo el mundo, sino que su mm, madre se dejaba llevar y el padre como que sudaba un poco, entonces no tenía ese modelo mm, aquí no puede, aquí tienes este control que tienes que dejar las cosas. Luego se mm, reflejaba en todo el entorno que tenía. Pero sí, mm. son modelos de personas muy parecidas y no hemos andado más en Jimi Hendrix y Brian Mm. Johnson, pero Brian Johnson no, en Brian Jones Janis Joplin. Ah, vale, perdón. y Janis Joplin. Lo de Janis Janis Joplin. Joplin es muy Sí. significativo porque ella justo antes de que, o sea, después de que muriera Jimi Mm, Hendrix, dijo lo de ha muerto a los 27 años mm, y será recordado por ello. Pero vamos a ver si una mujer hiciera esto, o sea, muriera a los mm, 27 años y fuera mm. tan mediático, pues lo fue. Sí, Pues sí que lo fue, sí sí. lo fue, sí. Desde luego. Al final, pues bueno, el Club de los 27 al final tiene muchos, pues eso, muchas características en común. Son jóvenes, personas que alcanzan el éxito, pues eso, muy jóvenes, que se murieron todos a los 27, que tenían todos problemas de consumo de sustancias, problemas por ejemplo, desestructurada, ¿no? Que hablábamos de Amy Mm, Winehouse y Kurt Cobain, mm, que al final, pues claro, empiezan justamente, por ejemplo, el Amy Winehouse sí que era más con el tema de, bueno, era de polisustancia, ¿no? En plan, era un consumo de varias sustancias, pero era sobre sí. todo con el alcohol, ¿no? Mencionaba. Era, Y era sí, sustancia a partir mm, después del disco Back to Black, que va mm, por su exnovio Blake, mm, que es el que le induce, porque ella vuelve con él y le induce otra vez mm, a esa mala vida y tal. Y después de casarse en Las Vegas, creo, no sé si justo es en Las mm, Vegas, pero vamos, en uno de estos estados de Estados Unidos que está para casarse muy rápido. Justo después de eso empieza con las drogas duras como tal, que es la cocaína, la mm, heroína, y ahí empieza el declive realmente de Amy claro. Winehouse. Mm. De hecho, la heroína parece ser una de las drogas que más, durante la época, no sé, 70s, 80s, 90s, consumían los músicos en el sentido de que más daño hacía, ¿no? Porque al final vemos pues que Jimi Hendrix consumía heroína, Janis Joplin consumía heroína, Kurt Cobain consumía heroína. Y me parece también muy interesante lo que has dicho de que al final tanto Kurt Cobain como Amy Winehouse tenían como una relación, o sea, que su pareja también consumía, ¿no? También era consumidora de sustancias. Entonces, al Mm, final, como que se hacía un poco feedback entre ellos, se exacto. reforzaban entre ellos y claro, era como que se motivaba aún más dentro de lo que cabe el consumo, ¿no? Se motivaba yo sinceramente con lo de Amy Winehouse Mm, no veo que se motivara como tal, sino que gracias a esta pareja que tenía con Blake se iniciara como tal. mm, Sí, es que el tema de Amy Winehouse es complicado porque tenemos un perfil de dependencia mm, como buscando esa referencia que no ha tenido desde joven,
por lo que hemos dicho, sus padres se separan muy pronto, apenas tenían unos meses ella cuando su padre se fue con otra mujer y luego pasaron unos años, el padre dejó el núcleo familiar y Amy nunca tiene ese papel de progenitor, de padre. ¿Qué pasa? Se reúne con amigos, crece, gana fama, porque ya dentro de todo lo que tiene en su familia, fue cuando comenzó, porque ya comienza con 19, 20, 21 años con la fama, con esa voz que tiene, a conseguir un poco de notoriedad, pero fue justo después del primer disco que conoce al Blake este. ¿Qué pasa? Ambos tenían novios, había una historia de amor un poco clandestina y tal, y después de vivir esta historia de amor clandestina, él suda de ella, o sea, se distancia. Volvemos a una retrospección a lo que realmente ha vivido de niña. Puede ser. Yo estoy lanzando cosas. ¿Qué pasa? De todos modos, claro, es que no solo que les pasen cosas relacionadas con, pues a nivel de pareja tóxica o familias estructuradas, que si juntas todo esto con los factores de cualquier músico de éxito joven, ¿no? De estar, pues eso, como lo que comentábamos antes, de mucha carga de trabajo, accesibilidad total a las drogas, y luego de personalidad. Más éxito claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niñas, o sea, una chica de 19, 20 años. Es una creación de personalidad aún. Claro, son gente que empieza muy joven, con 17, 18, 20 años, tiene fama de golpe. Eso, bueno, por ejemplo, con los futbolistas se ve mucho, ¿no? Que hay veces que están envueltos en escándalos y tal, porque al final es gente muy joven que tiene acceso a mucho dinero, ¿no? Pues con los músicos de éxito pasa un poco eso, que de repente ven que tienen mucho éxito, que son el centro de todo el mundo, que pueden conseguirlo todo, pero luego a su vez tienen como total accesibilidad a las drogas, y si ya de base tienen pues o una experiencia de familias desestructuradas o experiencias traumáticas desde la infancia, junto que además que de base, pues, bueno, esto es una generalización y un estereotipo, pero al final la gente que es un genio, ¿no? En cualquier campo, sobre todo, por ejemplo, en el de la música, ¿no? Que es el que estamos hablando, sí que hay como este estereotipo que la gente que es un genio sí que tiene una personalidad más introspectiva, y eso al final también influye, ¿no? Un poco en el tema de cómo se manejan las emociones y cómo te enfrentas pues a un escenario lleno de gente o a las críticas o al estar agotado, pero tener a un manager o una discográfica que te presiona, y a tener pues la presión de tener que sacar temazos sí o sí, y temas buenos y discos que triunfen. Todo esto, pues eso, junto a la ansiedad escénica, al final es como un poco una bomba de relojería, ¿no? Es como todo un cóctel que es que además va aumentando, o sea, se va cronificando y va aumentando a través del tiempo. Sí. Porque empiezan a notar un poco que, como lo has dicho tú, ¿no? Que Amy, por ejemplo, no probó las drogas hasta que conoció hasta que volvió, ¿no? Con la segunda vez. Sí. Claro, realmente, pues toda esa gente, hasta que no alcanza el éxito, no está probando las drogas más fuertes. A ver, es una generalización. Por ejemplo, creo que el fundador de Rolling Stone, no tengo ni idea, pero yo creo que empezó un poquito antes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos casos de artistas de éxito que empiezan a poner las drogas realmente duras cuando ya tienen éxito y cuando tienen un boom emocional que no saben gestionar en absoluto, y que es como una forma de parar un poco este boom, de controlar este boom. O por ejemplo, que decíamos, ¿no? Luego ahora explicaré un poco a Avicii, la vida de Avicii, porque, bueno, sacó un documental en el que se ve perfectamente todo lo que estamos diciendo, como que explica toda la ansiedad que tuvo, etcétera. Luego lo comentaré un poco más. Pero el caso es que hay, ya no es solo ese nivel emocional, sino incluso por la carga de trabajo para aguantar todo el nivel de conciertos, de giras, etcétera. Para trabajar al final tienen que consumir para poder seguir pues moviéndose, ¿no? Y al final es súper difícil porque realmente el ambiente más tóxico que tiene en su vida es su trabajo. Sí. Y es
un ambiente en el que van a estar 24 horas, y más cuando son famosos y están en el ojo público. Exacto. Entonces, claro, al final son como muchos factores, ¿no? No sé qué opinas Otro, sobre esto, Gonzalo, sí, sí, pero... sí. Son factores Mm, que se van acumulando y estábamos mm, en la vida de Amy. Es que justo nos viene muy bien esto porque terminó esta primera etapa en la que era eh, mm, este boom y estamos mm, hablando de que tiene un factor de que no tiene ese aprendizaje que debería haber tenido desde niña y vuelve a mm, caer en lo mismo porque después del primer disco mm, y bueno, después de la ruptura con el Blake después mm, de la relación clandestina, ella tiene como un parón, mm, no sé qué hacer. No le volvían a mm, hacer discos después del Back to Black, ¿eh? El mm. mejor, que si la gente lo conoce un poco, es el mejor disco que ha sacado ella. Claro, de hecho Ese, está la canción de Rehab también ahí, ¿no? La el Rehab, que, la que está enganchada al alcohol la de Back y to eso Black, ella claro, al que final, mm, ella tiene ese parón, ¿ahora qué hago? Vuelvo a retrotraerme a ser una niña y ¿ahora qué hago? mm, claro, Necesito fuego, necesito eh, polémica, polémicas, mm, necesito algo. Y vuelve con este chico, vuelve con mm, Blake. Podría ser haciendo una analogía, podría ser como esa mm, vuelta a la infancia y poder estar otra vez con esa figura del progenitor. mm. A ver, al Puede ser. final, sí, bueno, esto es lo de los apegos, ¿no? Un poco. Sí, Exacto, no sé si con te los acuerdas. apegos. Claro. Nada, pues al final, pues los apegos, tal cual nos han criado, según las figuras de apego, que son como nuestras figuras de referencia, que son las que nos crían o las que nos dan amor, entre comillas, durante la infancia, según Hmm. la relación que establecemos con estas figuras pues paternas o de hermanos, etcétera, vamos a tener un estilo de apego, que hay varios estilos de apego, seguro, evitativo, desorganizado, etcétera, que son como los estilos que tenemos como, no sé cómo explicarlo, como de relacionarlos a la hora de recibir cariño Cariño. o, Sí, no a la sé, hora de forma de muy sencilla relacionarnos con la explicar, sí, gente, pero vamos claro. a emitir Mm, un tipo de forma de poder mm, expresarnos o de recibir cariño asociado mm, al tipo de apego que hemos cogido con nuestros padres, porque son la primera mm, figura que nosotros tenemos como que nos importa. claro. Entonces, al final, pues a partir de pues, a las relaciones que vamos a tener en el futuro como adultos. Entonces, aquí es Mm, cuando viene de que como ha sido un apego totalmente mm, desorganizado o mm. que Claro. no ha podido formalizar bien Amy Winehouse, no sabe cómo relacionarse realmente cuando ya no estamos hablando de amigos, sino de una relación Mm, estable o funcional con una persona del sexo que le atrae. mm, Y es lo que pasa con Blake después del disco mm, Back to Black, ella vuelve con Blake y es cuando realmente mm, inicia ese camino al infierno como Dante, ¿no? En la Divina Comedia. mm, Y es cuando se mete en las drogas mm, duras como pueden ser heroína o cocaína y aquí realmente estamos viendo tanto un perfil de personalidad depresivo, porque ella, mm, no lo hemos comentado, pero desde los 15 años estaba tomando antidepresivos, tiene una mm. comorbilidad con bulimia, o sea que estamos hablando de un perfil de personalidad que el estado físico y todo le importa mucho, o sea, No, y al final es una por forma cómo también son de manejar característicamente. pues a nivel emocional un poco lo que le pasa, ¿no? De no saber manejar bien sus emociones y su nivel de ansiedad y al final pues eso lo extrapola pues con antidepresivos, con consumo de sustancias, con bulimia, con muchas cosas, ¿no? Al Mm, final. claro, exacto. Y al final es una forma, como dice el Kevin Kufu, Mm, que formaliza nuestra autoestima
tanto por lo que puedas hacer por ti mismo como lo que puedes llegar a recibir de las personas externas, o lo que tú piensas que debes recibir, que es lo que le pasó a Amy Winehouse, no lo que tienes que recibir. Porque si supiera que realmente qué es lo que tiene que recibir, no hubiera seguido con el Blake sino que lo que ella piensa que debe recibir. Claro. Entonces le ha hundido más en estos estados anímicos desfavorables que tenía, como son una tendencia a la depresión, con comorbilidad de bulimia, y añadido ahora, ya no solo con el alcohol que tomaba antes, sino con las drogas duras, en un descontrol que le llevó a ingresar en el club de los 27, muriendo a los 27 años. Vale, de todos modos, bueno, hay un documental muy bueno que explica un poco la historia de Amy Winehouse, que si estáis más interesados en este tema lo podéis ver, que creo que se llama Back to Black, ¿no, Gonzalo? El documental. Está en Prime Video, no sé, no, se llama Amy. Está en Prime Video, ¿no? Se llama vale, sí, es el documental de Amy, y ahí se ve un poco, pues eso, lo que estamos contando de la relación que tenía con Blake, un poco la relación con su padre, que de hecho su padre denunció, creo recordar a los productores del documental, y no sé, se ve un poco pues su viaje a lo largo de su carrera artística y cómo a nivel de salud va bajando, ¿no? Vamos a aprovechar para leer un poco lo que estáis diciendo. Bueno, hola Lugarmón, hola Cami Fénix, y pregunta Kevin Cefor que el estilo de apego también influye en la construcción de autoestima, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Una persona que tenga un apego seguro, ¿no? Que es, pues eso, que nos reciba, que tenga una buena relación con las figuras paternas, que haya recibido un buen estilo de crianza, pues va a tener una buena autoestima. Entonces, de cara a tener una relación, va a tener muchísimos menos problemas que otra persona que haya recibido una crianza no adecuada, por decirlo así, ¿no? Aprovecho para repetir otra vez, para las nuevas personas que estáis conectando, que tengo un problema con la cámara, ¿de acuerdo? O sea, se me ve un poco oscuro, pero bueno, luego ya en la edición post-directo ya lo arreglaremos, y es lo que hemos podido hacer, ¿no? Ha pasado en el último momento y ya está. Bueno, pasando a hablar un poco de otros ejemplos, hemos mencionado también a Avicii, saliendo un poco del Club de los 27. Claro, mientras se oiga bien, ¿no, Kevin? Que lo importante es que se vea bien. Exacto. Perdona, que... Vale, Avicii. ¿Por qué no pertenece al Club de los 27? Comparte muchas características con el Club de los 27. Hemos dicho que el Club de los 27 es gente joven, de éxito, bueno, que son músicos, que todos tienen pues problemas de patología mental y consumo de sustancias, y que debido a este consumo pues fallecieron a la edad de los 27. Avicii tiene una historia un poco parecida, al igual que hablábamos del documental de Amy, que ha dicho Gonzalo que lo podéis ver en Prime Video. También se hizo un documental llamado True Stories sobre la vida de Avicii, y es genial cómo se ve, porque es un documental que coge imágenes desde el principio de su carrera, ¿no? Y se ve cómo a lo largo de la carrera va evolucionando y cómo va manejando su ansiedad. O sea, desde el principio, en cuanto tuvo un poco de éxito, de repente tuvo muchísimo trabajo, pues lo que hablábamos, ¿no? De las cargas de trabajo que tienen los músicos cuando hacen giras, que están, a lo mejor en 7 días a la semana tienen 6 conciertos y no pueden descansar porque entre concierto y concierto tienen que desplazarse, luego coger un avión o estar en la carretera, entonces no consiguen cómo descansar. Pues el documental empieza un poco ahí, ¿no? Empieza un poco en que Avicii, pues de repente con Levels, con la canción de Levels, pues tiene mucho éxito y empieza a hacer giras, muchísimos conciertos, y al final está agotado. Entonces explica que, aparte de la ansiedad que sentía a la hora de salir a contactar a tanta gente, cosa que no había hecho nunca, tú imagínate, pues un niño de 17, 18, 19 años que toda la música que hacía era pues en un ordenador en su casa, en un cuarto de su casa, con amigos, de repente lo pones delante de miles y miles y miles de personas. Claro, eso es un impacto, ¿no? Y luego, aparte, si juntas eso con la carga de trabajo,
Pues explicaba Avicii en el documental que lo que tenía que hacer y lo que veía que hacían sus compañeros que también se dedicaban, pues eso, a pinchar, a sus compañeros DJs en los vuelos, era consumir sustancias. Y él, pues consumía alcohol. Entonces decía que para aguantar, consumía todos los días alcohol. En plan, 2, 3, 4, 5 copas. ¿Qué pasa? Que es que él pensaba que como a sus compañeros lo llevaban haciendo toda la vida y no se había pasado nada, que él iba a ser capaz también de hacerlo. Pero es que al final cada uno tenemos un cuerpo diferente y a cada uno nos afectan de forma diferente las sustancias. Y a él lo que le pasó es que a los 2 o 3 años de un ritmo de vida, de estar bebiendo todos los días, al final para trabajar, ¿no? Porque no bebe porque le guste, sino que para aguantar mientras trabaja. Eh, pues al final lo que pasó es que pues le dio tuvo que parar porque el cuerpo le dijo basta, le dio una pancreatitis, tuvo muchísimos problemas de dolor crónico y tuvo que hacer un poco, o sea, un descanso, ¿no? Y nada, bueno, no sé si conocías mucho a Vichy, Gonzalo, o qué imagen tienes de él, o si lo conocéis vosotros. Yo la imagen que tenía de Avicii es que tuvo una depresión al final, puede ser, Mm, sí. pero que no se destapó, igual no tenía esa repercusión tan fuerte Mm, como la tuvo Amy Winehouse o otros mm, artistas de consumo de sustancia, igual por el tipo de música que generaba o ese mm, espectro que llega a generar a la gente, al público, debido a que era DJ el problema mm, que tiene su género es que como que se sobreentiende de que va a tomar mm, drogas, va a tomar alcohol, va a tomar muchas más cosas que otros artistas. mm. ¿Puede ser? Claro, ¿Qué ¿no? Y piensas? es lo que hablábamos de la accesibilidad. Si ya la accesibilidad en artistas de rock o de soul como Amy ya era grande, ahí, claro, es un ambiente en el que el consumo es bastante habitual, al menos entre el público. Entonces, bueno, hay de todo, obviamente, hay muchos tipos de estilos de música y tal, pero justamente, pues claro, al final esta accesibilidad pues aumenta. Contando un poco con la historia de Avicii, lo que pasó es que sustituyó, para superar esa ansiedad que le daban los conciertos, lo que le daba la carga de trabajo no tan intensa de ir de gira durante días seguidos, más luego, además, la ansiedad de ponerse delante de personas, más la ansiedad de seguir trabajando, eh, un poco también forzado por la discográfica y por el manager, ¿no? No forzado, sino que como alentado, más bien, a lo mejor esa es la palabra. Pues al final lo que pasaba era que sustituyó, cuando tuvo el problema este de estómago y de pancreatitis, sustituyó el alcohol un poco por ansiolíticos recetados, que eso me parece, claro, también curioso, porque al final se hizo adicto a los ansiolíticos. Entonces hay que tener en cuenta que es que al final estás tratando a una persona adicta a una sustancia, que es el alcohol en este caso, como otras sustancias que realmente es lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor en Sí. otro formato, ¿no? Y Además, me que, parece, sí, que los ansiolíticos lo conocemos nosotros, en la carrera nos lo dicen constantemente, de que son fármacos con una alta sí, adhesión y una alta tendencia a crear una dependencia. O sea, en España se ve muchísimo que te duela algo y te den un Valium. Y, es, sí, y en eso es lo peor que España, pueden hacer porque estos tipos de fármacos son altamente adictivos. Y le estaban dando el alcohol, que es súper adictivo. Además, lo único que diferencia uno con otro, y no tanto, porque realmente la aceptación social del alcohol en esos ambientes, digo, con la toma de ansiolíticos, bueno, se misma, pero no tantos, yo creo. no, de hecho España creo que es, si no el más, de los países de Europa que más consumen ansiolíticos y de fármacos hay, ¿no? Claro, Yo el creo que médico es te una, lo da es una por un asignatura lado. pendiente de la sanidad pública, el tema de favorecer la presencia de psicólogos para evitar esto, ¿no? Precisamente, porque al final estás tratando a una persona que es adicta con ansiolíticos. Es que, claro, Yo, al final son cosas recetadas, no era algo que conseguía, pues, de forma más ilegal yo a veces Entonces, pienso sí. que realmente la formación que hemos tenido nosotros sobre la adicción a ansiolíticos
en psicofarmacología en la carrera, yo creo que los médicos no lo han tenido, porque ¿cómo puede ser que estén recetando a masiva todos estos ansiolíticos? Es que... A ver, al final yo creo que sí que lo han tenido, lo que pasa que a lo mejor se la pela. es como la herramienta que tienen ellos, ¿no? Realmente, al final no son psicólogos, no tienen formación psicológica, pero sí que han estudiado farmacología, obviamente. Entonces yo creo que es lo único que pueden hacer. Igual no Y es lo que tienen la hacen al empatía final. para decir, igual esta persona no va a saber controlar tomar un ansiolítico y dejarlo. Puede ser. Mm. Como sí que sabemos nosotros, debido a toda la formación en adicciones que tenemos. Claro. Está diciendo una cosa Kevin, que dice que en Ecuador a inicios del siglo XX existió un grupo de poetas que se suicidaron jóvenes denominado Generación Decapitada. Estos artistas tenían entre 20 y 39 años. La relación de artistas y problemas depresivos es algo que sucede por todas partes. Desde hace mucho tiempo es interesante oírlos hablar del tema. Tienes toda la razón, o sea, siempre ha habido como mucha relación entre enfermedad mental y personas que tenemos desarrollado la parte artística, ¿no? Sí que cuando yo estaba buscando información para hablar de este tema, aparte de los músicos, pues había muchos campos de diferentes, de pintores, de escritores, etcétera. Y sí que es verdad que me llamó mucho la atención que los poetas es uno de los campos que más, el campo artístico que más patología mental tiene. Entonces, me parece interesante que hayas comentado eso, Kevin. Vale, para terminar un poco la historia de Avicii y seguir avanzando, básicamente lo que ocurrió al final es que desarrolló una relación muy mala con la ansiedad y no podía como hacer conciertos sin consumir X sustancia, en plan, ya sean ansiolíticos o tomarse 2 o 3 o 4 cervezas antes de los conciertos, porque al final no supo administrar bien esa ansiedad, desarrolló una dependencia pues eso, de sustancias o alcohol o de ansiolíticos para poder actuar, porque si no, no era capaz. Pero, por lo que estábamos diciendo, porque tenía dificultades a la hora de manejar pues esa ansiedad y esas emociones tan fuertes, ¿no? Y era una forma de... Al final, pues a los 26 se retiró, decidió no hacer más conciertos y se dedicó exclusivamente a la producción, dejó de hacer bolos. Y nada, pues al final pues acabó, como todos sabemos, pues muriendo a los 28. Y pues os recomiendo mucho que veáis el documental de Avicii True Story, se llama, porque se ve muy bien, ¿no? La evolución que tiene, de cómo empieza siendo una persona joven, ilusionada, que le gusta, que le dedica muchas horas, que es muy currante, a cómo poco ha ido evolucionando pues a una persona enferma, con muchos problemas y con una muy mala relación con la ansiedad. Tanto él como todos realmente, o sea, al final todo deriva de una relación inapropiada con la ansiedad, que deriva pues a otros problemas, pues es como bulimia o consumo de sustancias o muchos otros, ¿no? Sí. Hay una comorbilidad muy alta entre esa mala gestión de la ansiedad o esa depresión. Ya mala gestión no, porque depresión, si entras en una depresión mayor, no es casi para ti la posibilidad de gestionarla, sino de poder salir de ella. Y una comorbilidad, como estamos diciendo, con bulimias, con adicciones, con otros tipos de patología que se ven en estos casos. Habría que comentar un poco que, claro, para la gente que no sepa, la ansiedad es como la forma que tiene el cuerpo a afrontar distintos estímulos que para ti te representan un reto muy alto y que no que puedes... considera peligrosos, ¿no? El cuerpo, Claro, que la mente ve como un reto muy peligrosos y que alto, existe un que consideras peligro. peligrosos y como que tú no te ves capacitado a afrontarlos, entonces tu cuerpo somatiza de distintas formas, como puede ser alterando la frecuencia cardíaca o necesitando huida, esa tendencia a la Esa lucha, huida. la huida. Sí, sí, sí. Claro.
Luego tenemos las adicciones, que son necesidades por la toma de sustancias de volver a tomar esa misma sustancia para regular dentro fisiológicamente en nuestro cerebro unos estados alterados debido a la toma de sustancias. Entonces se crea como un mantenimiento a la alza de tomar, o sea, de unos niveles a la alza de los neurotransmisores, que lo consigues debido a la toma de sustancias, que tienes que llegar a ellos, y entonces tú fisiológicamente necesitas esos factores. Luego estaría cuando están los psicológicos, que es cuando tú creas ese mono de tener que pensar, o sea, del que piensas que tú necesitas la sustancia para poder estar de una forma normal. Y la depresión luego sería un estado de ansiedad en el cual tú tienes la tristeza, falta de energía, síndrome de culpa, en extremos muy altos, necesidad, o sea, la mentalidad de suicidarte, alexithymia, anomia, no recibes gratificación de las cosas que realmente haces y te gustaban antes. Por ejemplo, claro, todo a mí eso me sería un gusta el poco lo que estábamos rugby y iba a comentando jugar al rugby de y no patología. gustarme. Sí. Que decía que eso es un poco lo que estamos comentando de todas las patologías que experimentaban más los músicos, ¿no? Claro, estoy comentando un poco porque estamos hablando un poco, y para poner en contexto todo lo que hemos dicho, estas son las 3 patologías que hemos hablado más. Claro. Pues nada, si no hay nada más que comentar, yo creo que está bien, hemos hecho una buena charla, hemos puesto varios ejemplos y creo que no sé, si queréis saber más información, pues hay muchísimos documentales sobre este tema. En YouTube hay muchísima información sobre el Club de los 27, tenéis el documental de Amy, el documental de David de True Stories, creo que hay como 4 documentales de Kurt Cobain entre los de la MTV, luego hay uno que se llama Monsters of Heck. Quiero decir, hay muchísima información sobre estos temas y la verdad es que es interesante, pues eso, ver un poco la escalada que hacen, ¿no? De empezar siendo personas pues sanas a nivel sin consumo, ¿no? Y como que el consumo va poco a poco mermando la salud, y es un poco que va, es exponencial, ¿no? Al final. Pregunta Kevin, ¿qué días hacen directo? Domingo. Pues mira, hacemos directo los domingos a las 7 hora española, ¿de acuerdo? Entonces, nada, de todos modos, me alegro que lo preguntes, Kevin, porque así podemos recordar a nuestros espectadores que tenemos canal de YouTube donde subimos los directos, luego también tenemos canal de Instagram. Tenemos cuenta de Instagram donde también subiremos los directos a la apartado de IGTV. Y nada, son Psicopoppers. Todas nuestras cuentas, tanto de Twitter, de YouTube, de Twitch, etcétera, es Psicopoppers, ¿de acuerdo? Y nada, no sé si queréis comentar algo más o si no, vamos terminando. O vamos terminando directamente, porque si quieren comentar algo mientras nos vamos despidiendo, que lo comenten. De todos modos, como decíamos al principio, seguramente otro día hablemos más del trastorno bipolar. Del tema, sí, de trastorno bipolar, porque además con todo lo que pasó con Britney Spears, que está un poco en la actualidad, ¿no? Bueno, no sé si sabéis lo que pasó, pero su padre ha denunciado a su padre porque tenía bipolaridad. Entonces, pues el episodio este famoso en el que se rapó el pelo en 2007 o así, creo, que se rapó el pelo y con paraguas empezó a darle golpes al coche de un paparazzi y tal. Pues a partir de esa época cogió el padre la tutela, y ahora que se supone que está como estabilizada, que más o menos sabe manejar esa bipolaridad y que pues ya puede como valerse por sí misma, es como que quiere recuperar la tutela, entonces ha demandado el padre y está en un proceso judicial. A ver cómo sale, pero bueno, desde luego es interesante, ¿no? El tema de bipolaridad y cómo hay pues tantos cantantes famosos y tantos, no solo cantantes realmente, tantos artistas famosos en cuanto a actores, etcétera,
que tienen este trastorno. Llama mucho la atención porque al final, pues eso, son gente muy conocida, que tiene pues mucho alcance y muchos seguidores y es una forma un poco de despatologizar, de desestigmatizarlo, ¿no? Desestigmatizar la bipolaridad al ser un poco más frecuente de lo que a lo mejor pensamos, ¿no? Ujú. Nos vemos el próximo domingo y ya tengo que no ir mientras hago tareas. Pues mira, me alegro, Kevin. Me alegro, Cipris, vídeo de Britney, que está interesante la historia. La verdad es que sí que está bastante interesante Sí, y estaría súper bien. Podríamos explicar un poco el tema de los distintos tipos de bipolaridad, de las fases de manía, ¿no? Que son cuando están en explosión y súper activos y se creen los reyes del mundo, por ejemplo. Cosas bueno, según tabloides y periódicos y tal, cosas que hizo Kanye West, como presentarse a las elecciones de Estados Unidos, o por ejemplo un tuit que puso como que la familia de su mujer, Kim Kardashian, como que querían como convencerle o controlarle o algo así, no sé, algo parecido. Muchas actitudes que tienen entrevistas de como muy narcisista y tal, pues se pueden explicar un poco con esta bipolaridad, con esta fase de manía de bipolaridad. Entonces, claro, sería como muy interesante explicar este tema. Pero bueno, eso ya otro día, porque si no se nos va a hacer muy tarde. además está muy Porque interesante. ese tema ya da para cortar mucha tela. Es muy interesante también porque Mm, circula entre la depresión y esas demencias esquizofrénicas que hay, o sea, mm. en el cual tú creas tu mundo y empiezas a divagar y Claro. divagar y divagar Claro, a ver, y, y en fase de es como manía, un impasse entre ambos. sí, claro, exacto, exacto. Ujú. No, claro, en fase de manía es cuando se producen, pues eso, delirios o incluso alucinaciones que son características a lo mejor de la esquizofrenia, de otros trastornos como la esquizofrenia, como comentas, claro. Entonces, pues nada, nos vamos despidiendo. Recordaros otra vez que nos sigáis si no nos seguís, para no perderos ninguno de los directos, a nuestro canal de Twitch, Sí, mezcla de trastornos, me encanta. Pues mira, Sí, me encanta que te encante, Cascabel del Norte. Me encanta que te encante. Que nada, pues eso, que nos sigáis en redes sociales, nos llamamos en todas Psicopoppers, tenemos Twitter, Instagram, YouTube, tenéis para elegir. Hacemos directos los domingos por la tarde a las 7. ujú, Y nada, y muchas gracias por haber estado escuchándonos y viéndonos. Y esperemos que nos veáis en el siguiente directo. ¿De muchas gracias acuerdo? a todos. Muchas gracias a todos. Adiós a todos, chicos. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Hasta luego.